Bien. El trabajo que quiero conversar hoy es un paper que escribió Nerlock en los 60 del siglo pasado. Es un paper que la pregunta de investigación que se hace es muy sencilla en realidad. Él dice, bueno, eh, ¿cuál es la escala mínima eficiente que existe en la industria eléctrica de los Estados Unidos? Entonces, para responderlo, primero lo que quiero hacer es tomar un poquito de contexto de cómo estaba la industria eléctrica en este momento, retomando lo que dice Nerdo. Luego voy a ir un poquito hacia plantear teoría económica que voy a necesitar para plantear un modelo econométrico y luego de ahí nos vamos a estimar el modelo econométrico. ¿Vale? Entonces, un poquito de contexto. La industria eléctrica de los Estados Unidos en 1955 concretamente, los datos son de 1955, se componía por un esquema de generadores independientes, es decir, empresas generadoras que tenían una planta que conectaban a la red eléctrica de los Estados Unidos. Existía un sistema de regulación de tal manera que hacía que todas las implantes fueran preaceptantes. Es decir, el mercado como funcionaba es que el ente regulador establecía un precio al cual se compraba la energía eléctrica. Entonces las centrales eléctricas generadores decidían vender o no vender, ¿sí? Precios aceptantes tal cual, ¿sí? Bien, los precios entonces por el lado de la generación estaban regulados y por el lado digamos, del suministro a los finales también estaba regulado. Más o menos la composición de cómo estaba la industria eléctrica es como se muestra en esta tabla. Es principalmente, digamos que la fuente principal de energía está basada en termoeléctricas. ¿Qué son las termoeléctricas? Básicamente son generadoras a través de calor, ¿sí? Por ejemplo, en aquel momento el combustible principal era el carbón, sin duda. Hoy día probablemente el combustible principal de las termoeléctricas es gas natural. Bueno, excepto en este gobierno. En este gobierno es combustóleo, que básicamente es carbón. Pero digamos, hasta la administración anterior era gas natural. Eh, un poquito retroceso en realidad. Bueno, luego, la siguiente, digamos así, la siguiente forma de generación de energía que más aportaba es las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son básicamente generadoras de flujos de corriente hídrica, entonces se genera energía pasiva. Y por último, motores de combustión interna, que son pequeños generadores, ¿no? Es decir, un pequeño motor de combustión interna, sobre todo basados en diésel, era el otro esquema de generar. Ahora bien, entonces, si ustedes se dan cuenta más o menos, la estructura tecnológica era más o menos esa. Dentro de digamos, la generación eléctrica, la mayor es generación a través de termoeléctricas. Dentro de las termoeléctricas, la principal es el carbón. ¿Sí? Vale. Ahora bien, entonces, Nerlock lo que plantea es, dice, bueno, ¿qué pasaría si nos empezamos a preguntar por cómo es la forma funcional del costo medio y costo marginal de las empresas que están dentro de la industria? ¿Sí? Entonces lo que dice es, bueno, esto parece ser que es más o menos como lo que se ilustra aquí. Déjenme utilizar otro color. No, sí, sí. Bien. Entonces lo que dice Nervo es, dice, supongamos por un momento que todas las empresas que tenemos tienen una forma de costo medio como se ilustra aquí y de costo marginal como se ilustra. ¿Sí? Es decir, todas en algún momento tienen, digamos que la forma en que operan es que tienen que aceptar el precio que les ofrece el regulador, que básicamente es este precio que está aquí. Entonces el regulador establece este precio. Entonces la teoría microeconómica nos dice que las empresas ofertarán al mercado cuando el precio sea igual al costo marginal, ¿no? Entonces, igual a su costo marginal y entonces digamos que esto es lo que ofertan, esto que está aquí, es lo que ofertan estas dos empresas y deciden entonces que la cantidad que ofrece, por ejemplo, la empresa B será esta y la cantidad que ofrece la empresa S. ¿Sí? ¿Todos estoy conmigo? ¿Todas? ¿Todas? Ok, bueno. Entonces, lo que dice, bueno, si todas tienen más o menos esta forma, entonces
podemos asumir que podemos construir una gran curva de costo medio de la industria y una gran curva de costo marginal de la industria. Entonces, la teoría microeconómica lo que nos dice un poquito respecto de eso es que entonces lo que ocurre en la industria es más o menos algo así. Por aquí tenemos la cantidad y por aquí tenemos el costo medio y el costo marginal. ¿Sí? Entonces, si dibujamos el costo medio y el costo marginal, lo que tendríamos es lo siguiente, es que por un lado tenemos el costo marginal, que más o menos se puede ver de esta manera, ¿sí? Y que también la teoría micro nos dice que el costo medio debería de verse más o menos así. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si esto es cierto, entonces el punto que está aquí abajo, el punto que está aquí abajo, este punto inferior del la costa marginal, es, digamos, lo que sabemos también de la teoría micro es que eh, en general la curva de costo medio cruzará a la curva de costo marginal por el punto más bajo del costo marginal. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, lo que podemos encontrar, no, es al revés, ¿verdad? Yo me estoy confundiendo. Es una chica rapidísimo, porque creo que yo me tengo que abajo. No, es al revés, sí, es al revés, perdón, yo me equivoqué. Aquí ya me estaba haciendo gol. Este es costo marginal y este es costo medio. Mil disculpas. Sí, vale. Entonces, ¿qué describe la curva de costo medio? La curva de costo medio lo que describe es cuál es el costo de proveer una unidad o una cantidad dada en función de los costos, ¿no? Los costos promedios. Entonces, digamos que en general lo que nos gustaría es que siempre que proveemos cantidades, los costos medios vayan disminuyendo, es decir, que aprovechemos mejor el capital, que aprovechemos mejor la mano de obra, es decir, si podemos generar más energía eléctrica con la misma capacidad instalada, quiere decir que generamos más ingresos y por lo tanto eso es mejor. ¿Sí? Por lo tanto, a la primera parte de la curva de costo medio, hasta antes del cruce del costo marginal, digamos a esta parte, a la parte que está por aquí, eh, déjenme ponerlo en azul, a toda esta región que está por aquí abajo, hasta antes del punto en verde, le llamamos la zona de economías de escala, ¿sí? Que significa que lo óptimo es que la empresa siga produciendo, incremente su cantidad producida, porque lo que está ocurriendo es que disminuye sus costos medios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa después del punto verde? Después del punto verde estamos en la zona de deseconomías de escala. Eso significa que si la empresa, pasado el punto verde, decidiera producir, en realidad lo que está haciendo es incrementando sus costos, no necesariamente por encima, más que proporcionalmente que por lo que está generando más de la cantidad que está vendiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que después del punto verde lo que tenemos es una zona de deseconomías de escala. ¿Sí? Ahora bien, entonces, esto quiere decir que el punto verde se le debería de conocer como escala mínima eficiente. ¿Sí? El ideal, entonces, es que en el mercado todas las empresas deberían alcanzar este punto. Porque si alcanzan ese punto, quiere decir que entonces estamos en una situación en la cual el mercado está funcionando de forma eficiente. Si estamos por debajo del punto verde, quiere decir que entonces tenemos oportunidad. ¿Sí? Quiere decir que entonces las empresas pueden incrementar su producción y eso sería eficiente para el mercado, porque reducirá los costos en general de la industria. Si estamos por encima del punto verde, lo óptimo no es incrementar la producción, porque si incrementas la producción, en realidad lo que haces es incrementar más los costos respecto de los ingresos que puedes tener. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sí puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es un cambio tecnológico. ¿Sí? Es decir, un cambio tecnológico o un incremento de la capacidad instalada. Eso quiere decir que entonces podemos desplazar la curva de costo medio. Eso sí es cierto, eso sí puede ocurrir. Lo que puede ocurrir es que un cambio tecnológico nos muestre que ahora en realidad una nueva curva de costo medio a lo mejor se desplazó más hacia la izquierda e incluso generó un punto en el cual el costo medio está todavía más abajo. ¿Sí? Eso puede ocurrir.
¿vale? Entonces, dado esto, lo que plantea Nerro pues dice, bueno, entonces todo el chiste de esto trata de estimar una función de costos. Si puedo estimar la función de costos, entonces, de forma implícita puedo estimar la función de costo medio, porque la función de costos es simplemente la función de costos medios es simplemente la división del costo total entre la cantidad. ¿Sí? Entonces, la estrategia que plantea Nerro es la siguiente. Déjenme bajar esto un poquito. Esto lo vemos más tarde. Entonces, lo que plantea Nerloff es lo siguiente. Dice, bueno, entonces, partamos de la idea de que queremos estimar es el costo total. Y el costo total es la suma desde igual a 1 hasta acá de todos los precios de los insumos Y por la cantidad consumida de ese insumo Y. ¿Sí? Eso es el costo total. Ahora, ¿y cómo es el costo medio? El costo medio simplemente es el costo total entre la cantidad producida. Perdón, no por Y, sino simplemente cantidad producida. ¿Sí? Ahora, entonces, lo que dice, bueno, entonces también la pregunta es ¿cómo es Q? ¿Sí? Q, ¿cómo es la forma funcional que tiene la producción? Bueno, lo que dice Nerlo es de, bueno, creo que no hay nada que nos impida suponer que Q puede ser de una forma Cobb-Douglas, es decir, que puede ser de la forma A por X1 a la alfa 1 por puntitos XK a la alfa K, ¿sí? De la forma convencional que conocemos las Cobb-Douglas. ¿Cuál es la característica de las Cobb-Douglas o de esta forma? Es que lo que sabemos es que L es igual a alfa 1 más alfa 2 más alfa K. ¿A esto cómo se le llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llama a esta forma? Si suman 1, quiere decir que es homogénea de grado 1 la función, ¿no? Pero en micro le llamamos de una forma particular a esta suma. Si es 1, es rendimientos constantes, efectivamente. Entonces, esa suma es los retornos a escala de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Diferentes escenarios. Si L es igual a 1, quiere decir que los retornos a escala son constantes. Quiere decir que si incremento una unidad de un factor, la producción se incrementará en la misma proporción. Si por el contrario L es mayor que 1, quiere decir que incrementar los factores incrementa más que proporcionalmente la cantidad producida. Si L es menor que 1, quiere decir que incrementar el uso de factores incrementa menos que proporcionalmente la cantidad producida. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, el planteamiento de Nerlock resulta ser más o menos lo que dice es, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Bueno, dadas esas condiciones, entonces, lo que podemos hacer es entonces responder esta pregunta de la siguiente manera. Es encontrar un problema de optimización que consiste en minimizar la suma desde igual a 1 hasta acá de los de PI por XI, que es la función de costos, sujeto a cómo es la función de producción, que es A por X1 al alfa 1 por aquí hasta XK al alfa K. ¿Sí? Ese es el problema de optimización. ¿Cómo resolvemos esto? Lo podemos resolver por diferentes maneras, ¿no? Normalmente utilizamos una Lagrangiana. ¿Sí? Esa es la manera en que habitualmente resolvemos este problema. Entonces, esto implica que lo que tenemos que hacer es encontrar la función lagrangiana, que es la suma desde i igual a 1 hasta acá, de pi xi más lambda veces q menos a xi alfa 1 puntitos xk alfa k. Y resolver. ¿Sí? Eso es lo que se trata el programa. ¿Vale? Ahora bien, nosotros vamos a simplificar todavía más el problema. Lo que dice Nerlo, bueno, pensemos en un caso más sencillo, que es el caso que concretamente queremos solucionar, que es el caso de la industria eléctrica en Estados Unidos. Lo que dice Nerlo es, dice, bueno, supongamos, bueno, no supongamos, sino lo que sabemos es que la industria eléctrica tiene tres insumos principales, ¿no? Entonces,
tiene un insumo X1 que es labor o el trabajo, tiene X2 que es un insumo llamado capital, y tiene un X3 que se llama otros insumos, ¿no? El insumo principal, por ejemplo, el combustible. ¿Sí? Si tenemos tres. Entonces, si tenemos tres insumos, entonces nuestro problema es más sencillo. El lagrangiano simplemente es P1 por X1 más P2 por X2 más P3 por X3 más lambda veces Q menos A por X1 al alfa 1 por X2 al alfa 2 por X3 al alfa 3. Y habría que resolver este problema. ¿Sí? Si ustedes resuelven este problema de lagrangiano, lo que se van a encontrar es que al final del día, creo que casi estoy seguro que lo puse en las notas, si no, no lo checo y lo agrego, pero deberían llegar a una expresión más o menos como la que voy a poner a continuación. Digo, no me preocupo tanto por el tema de cómo es la forma funcional que encuentran. Eso en realidad es un poquito secundario en este punto. Lo importante es entender un poquito digamos, el contexto de por qué llegamos. ¿Sí? Entonces, en general, ustedes cuando resuelvan este problema se van a dar cuenta que a lo que llegan es que C, el costo total, va a ser igual, el costo total para una empresa de referencia, vamos a llamarle costo total, subíndice, déjenme utilizar un subíndice, subíndice J, vamos a utilizar J para empresas, ¿no? Subíndice J es igual a R, y ahorita vemos quién es R, por A, por alfa 1 a la alfa 1, por alfa 2 a la alfa 2, por alfa 3 a la alfa 3, menos a la menos 1 entre R, por Q a la 1 entre R, por P1 a la alfa 1 entre R, por P2 a la alfa 2 entre R, por P3 a la alfa 3 entre R. ¿Sí? A eso deberían llegar a solucionar el problema de la. ¿Sí? No se preocupen por eso. Simplemente lo que quiero es entender que te quede claro lo que quiero el problema. Hasta aquí, ¿me siguen? O ya lo estoy. ¿Sí? Vale, ok. Ahora bien, entonces, a esta expresión, digamos, a lo que hemos llegado es que el costo, incluso le voy a poner subíndice. Este es subíndice J, es decir, la cantidad que produce la empresa J, el precio del insumo 1 que presta la empresa J, el precio del insumo 2 que enfrenta la empresa J y el precio del insumo 3 que enfrenta la empresa J. Esta es una ecuación representativa para una empresa en industria. Ahora bien, entonces, podemos todavía reducir más el problema. Y lo voy a reducir de una forma muy sencilla. Bueno, antes de eso, R, ¿quién es R? R simplemente va a ser la suma de alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. R va a ser el indicador que nos va a decir el grado de economías de escala que tiene esta empresa. ¿Sí? Una de las cosas que está implícita en el trabajo de Nearrock es que asume que toda la industria tiene más o menos la misma estructura de costos y también la misma estructura de producción. Y por lo tanto, lo que está asumiendo implícitamente es que los retornos de escala a lo largo o a través de toda la industria son constantes. No confundan con que R sea igual a 1. Lo que estoy diciendo es que más o menos todas las empresas enfrentan la misma estructura tecnológica. ¿Sí? Es un puesto bien complicado. De hecho, en el ejemplo que voy a ver hasta el final de la clase, no parece tan difícil de creer. Es una aplicación muy concreta para México. ¿Vale? Entonces, ahora, si R es el grado de economías, entonces digo, lo pueden escribir ahí, lo que se pueden dar cuenta entonces es que alfa 1 entre R, por ejemplo, o alfa 2 entre R, o alfa 3 entre R, es como la proporción o el aporte que hace a las economías de escala cada uno de los factores. ¿Sí? Eso es básicamente lo que podríamos hacer. Ahora, vamos a simplificar esto. Voy a hacer algunas
Y algunas simplificaciones, y lo que voy a decir es que el costo total en la empresa J es igual a, voy a llamarle a esto M subíndice R, es decir, una cosa que es una constante, si ustedes se dan cuenta que depende de R, va a ser todo el factor de R hasta la cosa elevada a 1 entre R, por QJ elevado a la beta 1, le voy a llamar así, a este objeto 1 entre R, por P1J a la beta 2, por P2 a la J a la beta 3, por P3 beta 4, perdón, beta 4, J. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es tomar el logaritmo natural de esta expresión. Si tomo el logaritmo natural de esa expresión, lo que tengo es lo siguiente. Tengo el logaritmo natural del costo total de la empresa J es igual al logaritmo natural de mu subíndice R más beta 1 del logaritmo natural de la cantidad subíndice J. Déjenme hacer un poco de espacio. Más beta 2 del logaritmo natural del insumo 1, subíndice J, más beta 3 del logaritmo natural del precio del insumo 2, subíndice J, más beta 4 del logaritmo natural del precio del insumo 3, subíndice J. ¿Sí? Es una forma funcional logarítmica. ¿Cuál es la característica que tiene esta cosa? Es que lo que sabemos es que la suma, dado como está expresada esta ecuación, quiere decir que la suma de beta 3 más beta, perdón, beta 2, desde beta 2, más beta 3 más beta 4, debería ser igual a 1. ¿Por qué? Porque ¿quién es beta 1, beta 2, beta 3? ¿Quién es beta 2, beta 3 y beta 4? ¿Sí? Que son alfa 1 entre R, alfa 2 entre R y alfa 3 entre R. Entonces, si ustedes suman eso, eso da 1. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que econométricamente tenemos que probar es esta hipótesis. Mi hipótesis de trabajo es que la industria tiene rendimientos que son constantes a lo largo de todo. ¿Sí? Noten que entonces el planteamiento de Nerlo desde mi perspectiva es brillante porque al final del día su supuesto lo va a tratar de probar. ¿Sí? De verdad la industria tiene retornos de escala que son constantes a lo largo de toda la industria, eso debería ser cierto. ¿Vale? Entonces, esta será una prueba de hipótesis que haré más adelante. ¿Sí? Entonces, digo, esto no lo pegan, pero es una de las pruebas de hipótesis que voy a hacer más adelante. ¿Dudas hasta aquí? Vayamos a trabajar entonces con los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es estimar una función logarítmica. ¿Sí? De aquí, digamos, este es el caso que es el papá de lo que después se conocieron como funciones translogarítmicas. ¿Sí? Más adelante en un ejercicio les vamos a dejar que analicen una adaptación de este modelo que hizo Christensen y Green, lo hicieron por ahí de unos 10 años después, con una función translog. ¿Vale? Bien, entonces, lo que quiero hacer ahora es irme a la parte aplicada. ¿Vale? Entonces, voy a empezar un poquito desde aquí. ¿Sí? Para los que quieran trabajar, esto lo van a trabajar, lo pueden trabajar de forma local o lo pueden trabajar en Colab. Yo lo voy a trabajar, voy a mostrar ahorita cómo abrirlo de manera local, pero en general lo voy a trabajar en línea. ¿Sí? Porque la mayoría están trabajando en Colab. ¿Vale? Entonces, si ustedes abren em, su ruta de trabajo, por ejemplo, yo voy a trabajar en esta carpeta, si le doy LS, aquí lo que tengo es básicamente en mis carpetas, tengo clase 1 y tengo la clase de intro que nos dio más. Entonces, bien, ahí voy a abrir mi Jupyter Notebook. Entonces, ¿cómo voy a abrir mi Jupyter Notebook? Si ustedes trabajan desde la consola, lo que tienen que hacer, si tienen un ambiente previamente escrito, tendrán que llamar su ambiente. Mi ambiente en este caso se llama, déjenme, ¿cómo no? Mi ambiente se llama Python Data, ese es mi ambiente de trabajo, pero si ustedes no tienen ambiente no pasa nada, tendrían que generar la instrucción muy sencilla que es simplemente Jupyter Notebook.
Y con esa instrucción lo que hace es que carga el, el Jupyter Notebook, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es navegar a través de la información y lo que tengo es esto, es clase 1, tengo regresión lineal, voy a abrir este notebook y ese es el que voy a trabajar, ¿vale? Eso es trabajarlo de manera local, ¿sí? Asumiendo que ya ustedes hicieron un git zoom de toda la información que está contenida en el software, ¿sí? Para los que vayan a trabajar en Colab, lo que hacemos es muy sencillo, damos Colab, abrimos Colab, le voy a decir que no quiero cancelar esto. Yo lo hago de esta manera, es una manera bastante anticuada, parece, pero puede ser también válida. Voy a subir un cuaderno, le digo subir cuaderno, y lo que voy a hacer es arrastrar el cuaderno que quiero subir hasta esta ventana emergente, ¿sí? Entonces me voy en mi caso, a mi Finder, y ¿dónde está? No, no. Aquí está mi carpeta de trabajo, entonces aquí voy a tomar el Jupyter Notebook y lo arrastro hasta acá, y lo que hace es que lo empieza a desplegar, ¿sí? Y ahí está mi Jupyter Notebook, ¿vale? Los que van a trabajar de manera local, lo que tienen que hacer es simplemente verificar si esta parte funciona. Entonces le dan run y debería funcionar sin ningún problema. Si por alguna razón les dice que no puede instalar File Stat o Stat Model, cualquiera de los dos, lo que tienen que hacer es lo que Omar les comentó la clase pasada, que es descomenten esta línea y le dan pip install File Stat, ejecutan esa línea y después le dan simplemente aquí en kernel, le dan restart, ejecutan la siguiente línea que sería pip install Stat Model, igual les comentan y al final otra vez le dan restart kernel y ahora sí ya tendrían instaladas las dos bibliotecas que probablemente van a generar problemas. Eso sí lo hacen local. Ahora, si trabajan en Colab, vamos a ver si funciona. Normalmente funciona, normalmente Colab es bastante amigable y permite cargar las bibliotecas sin mucho problema. Vamos a ver si es el caso. Donde damos run. Y, esperemos que funcione. No, dice que no puede instalar File Stack. Sí, esa es la que no puede instalar. Bueno, entonces vamos a instalar. Entonces lo que hago aquí es descomento esa, le doy run y vamos a esperar a que se ejecute. Ahí está instalando la biblioteca. No debería tomar mucho. Ahí está, ya. Entonces, pero seguramente tampoco la otra se está instalando. Entonces vamos a aprovechar, vamos a comentar la última línea también, que es la de Start Model. También estoy seguro que no la tiene instalada. En el caso de Colab, no necesita dar restart kernel, ¿sí? En Colab, déjenlo así, ¿vale? Ya está instalada también. Ahora lo que voy a hacer es comentar esta línea, la voy a ejecutar para que, digamos, ya no aparece, ya no aparece. Ahora sí, le damos esta ejecución y debería funcionar. Listo, ya funciona. ¿Sí? Pues ya cargó todas las librerías, todas las bibliotecas, ¿vale? Quiero ir conversando cada una un poco a poco, ¿vale? Déjenme hacer un poco más grande. Listo. Bien, ahora, ¿qué hace FileRealStat? FileRealStat lo que va a hacer es una biblioteca que permite leer formatos DTA, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen bases de datos o tablas de datos que estén en formato DTA, que es el formato estándar de Stata, las pueden leer a través de esta biblioteca que se llama FileRealStat, ¿sí? Python puede leer casi cualquier cosa. Puede leer Excel, puede leer CSV, puede leer TXT, puede leer DTA, puede leer DAX, que son de SPSS, puede leer archivos no estructurados de MongoDB y SQL. Ahora, luego también, luego voy a necesitar Panda. Panda, acuérdense que es la abreviación de Panel Dataset, por eso se llama Panda la biblioteca. La voy a llamar con el alias PD, luego Matplotlib,
Y de Matplotlib voy a necesitar, bueno, luego Matplotlib voy a necesitar Plot, luego StatModel, que StatModel es una librería de análisis estadístico, es la librería más común de análisis estadístico. Si ustedes hacen análisis estadístico en Python, esa es como la de cabecera. Luego tengo Python Display Image, que es más bien, es una biblioteca que la necesito para desplegar imágenes. Más adelante les muestro qué tipo de imágenes. NumPy, que ya la conversamos la clase pasada. StatModel, que también tiene funciones de modelos estadísticos. Digamos que si lo queremos ver así, StatModel bloquea que tiene información de modelos estadísticos muy básicos, desde regresiones hasta modelos de machine learning. ¿Sí? Luego tenemos, lo último es importo una función de StatModel, que es el OLS, que es el mínimos cuadrados ordinarios, ¿vale? Y esta línea que tengo aquí es una línea opcional. Yo siempre la pongo en mis notebooks, porque apaga los warnings. Entonces, los que ya tengan OLAS y los que ya tengan experiencia en Python, sabrán que Python es mucho de mandar warnings, al igual que R, ¿no? Se están diciendo muchas cosas, ¿no? Probablemente este dataset tiene caracteres no reconocibles, ¿no? O sea, probablemente muchas cosas de eso se van advirtiendo. Lo que yo hago con esa instrucción es que apago esos warnings, ¿sí? Entonces le digo a Python, todos los que sean warnings que no comprometan el funcionamiento en general del programa, no me los enseñen, ¿sí? Eso es lo que estoy poniendo en esta línea, pero eso es opcional. Si ustedes no quieren, si ustedes quieren apagarla, no pasa nada, ¿vale? Bien, entonces vamos a trabajar con una aplicación, el caso de Nerlo. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios. Eh, bueno, esto creo que ya lo platiqué un poquitito. Bueno, lo único que no platiqué es la muestra son 145 empresas que están ubicadas en 44 estados de Estados Unidos. Y más o menos esto equivale como el 80% de la generación eléctrica de esta, ¿sí? Entonces, este caso es un cross-section de 1955 para 145 empresas. Bien. Variables. ¿Qué variables voy a utilizar? Voy a utilizar variables de costos, de los factores, que en este caso son salarios, precios de los combustibles, y un índice de renta o precio del capital. ¿Sí? Bien. Ahora, la motivación ya la convertí un poquito. Uy, bueno, esta imagen aquí no se cargó bien, pero los que están en Jupyter Notebook, esa imagen la van a poder ver de esta manera, que está aquí. Entonces, si ustedes le dan doble clic a esta imagen, se van a dar cuenta que esta imagen se llama de esta manera. ¿Sí? Lo que hacemos es, le doy image. Si ustedes se recuerdan, arriba importé una biblioteca que era image, y es esta. Y lo que le estoy diciendo es, quiero que importes aquí una imagen, ¿sí? Ahorita les digo por qué no la estaba cargando en Colab, ¿vale? Entonces, bueno, en Colab no la está cargando porque no la encuentra. Si ustedes le dan doble clic aquí, tiene la misma instrucción, pero no la encuentra. Entonces, ¿cómo la va a encontrar? Vamos a abrir esta pestañita que es la de archivos, y lo que voy a hacer ahí es ahí colocar la imagen, ¿sí? Entonces voy a mi Finder, ¿dónde está? ¿Está? Y la que busco es la imagen Hayashi P60, sí. Lo que me dice es que una vez que yo cargue archivos aquí y cierre la sesión, se va a perder todo el dataset. Lo que igual no importa, ¿no? Porque lo puedo volver a cargar siempre que tenga el dataset, ¿no? Entonces, listo. Ya está. Debería de funcionar. Esperemos que funcione. Uy, ¿por qué razón no está funcionando? A ver, déjame ver. Sí, es un tema de la ruta. Copiar ruta. Ah, ya, sí. Es copiar ruta. Que no está bien.
mm. Por alguna razón no me la quiere mostrar aquí. Espero que los que estén trabajando en local sí la estén pudiendo visualizar. ¿Sí? Voy a averiguar por qué no me deja mostrarla aquí en Polar. No quiero detener mucho aquí para no consumir más tiempo, ¿no? Vale. Luego, entonces, el planteamiento es igual, es una parametrización de ese modelo, que es, asumimos una función de producción como la que tengo ahí arriba, resolvemos el problema de minimización, llegamos a esta expresión, que es la que tengo aquí abajo, y entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que nuestro modelo será como el que voy a subrayar ahora. ¿Sí? Este es el modelo que quiero estimar. Estas son las betas que quiero encontrar. Por lo tanto, la matriz de regresores debería formarse de esta manera. ¿Sí? Si no tuviera constante. Si tengo constante, le tengo que agregar un 1 en principio. Luego, entonces, lo que voy a hacer es, entonces, primero, este es mi plan de la clase. Lo que quiero hacer es estimar esta ecuación. Y luego de estimarla, quiero probar una hipótesis al final que voy a mostrar, ¿vale? Entonces, primero vamos a cargar los datos. Entonces, si ustedes ejecutan esta línea, les va a decir que no es posible porque no va a encontrar el dataset. El dataset no está cargado todavía en Colab. Los que estén de manera local sí lo van a poder hacer. Los que lo hagan de manera local simplemente ejecutan esa línea y va a funcionar sin ningún problema. No, bueno, es que no he ejecutado las primeras líneas, pero... Listo. Ahora, si para los que están en Colab no lo cargó, entonces lo que necesitamos es subir el archivo, abrimos la pestaña, cargamos en esta pestaña el archivo, pues voy a Finder, el archivo es este de Nerlo 63, lo subo aquí, listo, vamos a ver si funciona así. Sí, ya está, listo, ya lo cargo, ¿vale? Sí, está en la carpeta donde está el Jupyter Notebook. Eh, Déjenme ir al Finder, debe ser, en esta carpeta que estoy aquí señalando, es este archivo que está aquí. ¿Sí lo ubicas? ¿Sí? ¿Todos? ¿Allí? Vale, ahora sí, va. Pero abres la pestañita esta, ujú, y no te deja. Bueno, entonces dale en subir aquí, en este icono que está aquí, subir archivo manualmente y te permite elegir. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es esta pestañita? Sí, sí la tienes que abrir forzosamente. Sí, debería aparecerte así, mira. Así es como está y es la última que está aquí, parece un foldercito. ¿Sí ya apareció? Ok. Vale, ¿dudas? ¿Comentarios, quejas, congojas? Vale, ok, va. Entonces ya cargué los datos. Lo que voy a hacer ahora es, noten, es un archivo DTA. La manera en que lo estoy haciendo es así. Tomo la biblioteca que se llama PyReadStat y dentro de PyReadStat hay una función que se llama readDTA. ¿Sí? Entonces le digo, quiero que leas un archivo DTA y abro paréntesis y le incluyo el archivo que quiero que lea. ¿Sí? Y el archivo que quiero que lea es el del nerlo63.dta. Luego, como es un archivo de Stata, los que trabajen, los que hayan trabajado ya con Stata sabrán que Stata tiene, los archivos de Stata tienen dos características principales. La primera es que son una tabla de datos y otra es que tienen metadatos. Los metadatos son la descripción de las variables. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros importamos el archivo de Stata, nosotros podemos obtener esa información, tanto los datos como los metadatos. ¿Sí? Entonces, la función PReadStat lo que arroja son de resultado dos cosas. Y esas dos cosas las estoy asignando a estos dos elementos. El primer elemento va a tomar la tabla de datos y el segundo elemento va a tomar la descripción de las variables. ¿Sí? O los archivos o los metadatos. Entonces, cuando ustedes tienen funciones que retornan más de un objeto, la manera en que asignan esos objetos es poner
es antes del signo igual, ponen las palabras o los objetos a los que los quieren asignar separados por coma, ¿vale? No será la primera vez que ocupamos una función que retorna más de un objeto. Bien, luego voy a utilizar esta función que se llama DataFrame columnas para que me diga quiénes son las columnas que tengo en este DataFrame y esas son las columnas, ¿vale? Luego voy a utilizar el comando de encabezados para que me muestre los primeros 5 elementos. Son estos 5 elementos. Vamos a hacer estadísticas descriptivas, ¿sí? Bien, entonces, lo que tengo es el costo total, tengo la producción, tengo el precio del trabajo, tengo el precio del combustible y el precio del capital, ¿sí? Cada renglón es una empresa, ¿sí? Entonces, el renglón 0 es la empresa 1 y así sucesivamente hasta el renglón 144, que será la empresa 145, ¿vale? Bien. Ahora, eh, lo que voy a hacer aquí es hacer una tabla de estadísticas descriptivas muy sencilla que voy a utilizar en Scribe. Lo que voy a hacer es tomo el objeto que quiero describir, en este caso mi objeto se llama DataFrame, le pongo punto describe y abro, le luego punto round para decirle quiero que todas las estadísticas descriptivas las redondees a 2 décimas, ¿vale? Y aquí está, ¿no? Lo que tengo es, cuenta cuántos elementos tengo, media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y las particiones en cuartiles, ¿no? El 25%, 50 y 75% de la muestra, ¿vale? Bien. Ahora, si ustedes también quieren saber como qué tipo de datos tienen, porque a veces pasa que importamos información, sobre todo cuando viene de otros lenguajes, como el caso de Stata, puede ser que a lo mejor la información sea texto y no nos demos cuenta. Entonces, la manera de averiguarlo es utilizamos la función dtype, como es la que tengo aquí, y lo que me va a decir es qué tipo de datos tiene cada columna. Y por fortuna para mí, todas estas columnas son tipo flotantes 64, quiere decir que son numéricos, ¿sí? Números reales, en realidad. ¿Vale? Luego, también le puedo preguntar si hay algún valor nulo, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo limpieza de datos, a veces queremos saber si la tabla tiene nulo. La manera de saber es con esta función, lo que voy a hacer es dataframe.isNull y le digo que me diga es nulo el valor y que lo localice de cualquier manera, ya sea que por filas, perdón, o por columnas. Y si tuviera nulos, me mostraría aquí el índice o me daría las coordenadas en las tablas donde están los nulos. No hay ningún nulo, ¿vale? Ahora vamos a generar variables. ¿Qué es lo que necesito? Mis variables que necesito para trabajar las necesito en logaritmos. Entonces, para la función log es una función que es de la biblioteca NumPy, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es np.log es la manera en que voy a calcular el logaritmo. Entonces, doy np.log, abro paréntesis, y luego pongo el nombre del data frame, en este caso mi data frame se llama data frame, y luego abro bracket, y con una comilla le digo a la columna que quiero que tome, que convierta al logaritmo, ¿sí? Entonces, voy a tomar la columna costo total en el caso de la primera línea, la que estoy señalando ahí con el cursor, quiero que tome costo total, que la convierta en logaritmo y que cree otra columna dentro del data frame que se llame LTOTCost, ¿sí? Entonces, esa es la manera que vamos a generar variables. Voy a generar 5 nuevas variables, 6 nuevas variables, perdón. Voy a generar el logaritmo del costo total, el logaritmo de la producción, el logaritmo del precio del trabajo, el logaritmo del precio del combustible, el precio del capital, y por último una variable de costo medio, que la variable de costo medio es simplemente el costo total entre la cantidad producida. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Se puede usar indistintamente. Sí. Python, al igual que R, pueden usar indistintamente comilla sencilla o doble comilla. Vale, entonces ejecutamos esta línea y luego lo que voy a hacer es agregar una línea, perdón, una columna que se va a llamar one, ¿sí? En el data frame. Entonces, esta columna va a ser de puros 1. Entonces, le pongo que esa columna está igual a 1, ¿sí? Y va a imputar, a pesar de que solo le estoy dando un escalar, y de este lado le estoy dando, digamos, del lado izquierdo del signo igual, le estoy dando una columna, y del lado derecho del signo igual estoy dando un rem nada más, va a asumir por default que cuando eso ocurra, es que estoy queriendo imputar a todas las
para todos los elementos del vector el valor que le estoy asignando. ¿Sí? Entonces va a crear esta columna y luego vamos a mostrar los datos. Y así se ven los datos, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestros variables en logaritmos y nuestra columna de 1. ¿Vale? Bien. Podemos hacer estadísticas descriptivas. Entonces lo que voy a hacer es, primero aquí quiero mostrarles un poquito cómo pueden imprimir todos los estilos que pueden utilizar en Python. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la función print y voy a tomar de plotly, de matplotlib, perdón. Entonces plt es matplotlib, arriba le puse ese alias. Le voy a poner punto style, punto available. Lo que estoy haciendo es diciéndole cuántos estilos están disponibles en matplotlib, ¿sí? Entonces quiero que me diga, ¿no? Entonces ya le doy run a esto y me dice que están disponibles todos estos estilos, ¿no? Algunos de estos seguramente les es familiar, como quién, como este amigo que está aquí, ¿sí? Ese estilo es ggplot, ¿sí? Otros estilos, Chivo es el más común para los que hacen Python, y de hecho Chivo creo que es Wise el más común, por aquí debe estar, ¿sí? Ese es el más común para los que hacen Python. Bueno, tiene muchísimos estilos, ¿vale? Cada estilo tiene una forma particular de mostrar los resultados. Voy a trabajar con un par de estilos para mostrar las diferencias entre hacer un gráfico con un estilo u otro estilo, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Mi gráfico es el siguiente. Primero, lo que estoy haciendo en esta línea, le estoy diciendo a Python, Python quiero que utilices el estilo que se llama ggplot, ¿sí? Luego, la siguiente línea, lo que le voy a decir a Python es, quiero que tome la columna que se llama totcost y que calcules tu histograma y que las barras las pongas en color azul, ¿sí? Luego, con plt.y lo que estoy haciendo es ponerle textos a los ejes. Entonces, el label del eje de las Y va a decir press y el label del eje de las X va a decir totcost millones de USD, ¿sí? Luego, el title es el título del histograma, bueno, del gráfico y es histograma totcost. Y el último, la última línea es plt.show, lo que le digo es, quiero que me muestres el gráfico. ¿Sí? Y se vería de esta manera. Ustedes pueden cambiar aquí el estilo, pueden utilizar alguno de los estilos que arriba encontramos, lo pueden reemplazar aquí y verán que el gráfico cambia un poquito en fondo, en estilo particular, ¿vale? Bien. Ahora voy a utilizar aquí el server-wide, que es el que les comentaba, que la gente que hace Python es el que más ocupa. Ah, porque show no necesita ningún parámetro, simplemente es para que muestre el gráfico. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿cómo está la comunicación? Yo entiendo que están alineados de una forma, entiendo que corren al mismo tiempo, no nada más porque ahí tiene el nombre. El show, es por eso que lee, porque el show no necesita ninguna explicación. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Os das cuenta que lo que hace PLT Show dice, te voy a mostrar la último objeto que hayas creado en PLT. Por el show, y no por el No, no es por el show, sino podríamos haber puesto show al final, en otro show, pero lo que va a hacer es mostrarte el último objeto que hayas creado, que haya utilizado PLT. ¿Sí? Bueno. Pero la convención es ponerlo junto, ¿no? Para que no, pues no te vayas a confundir que a lo mejor tenías un PLT por ahí que creaste y que... Por ejemplo, como el mensaje que luego quiero un PLT antes de todo, PLT y el label PLT, que puede PLT, pero solo podemos tener una base pesada, que es una PLT con esto, se debe usar porque lo que estamos dando cuenta que estás creando un objeto que es un PLT y que le estás dando características. Entonces, primero le dices quién va en el eje de las X, luego va en el eje de las Y. ¿Sí entiende el punto, no? Que a lo mejor lo más sencillo sería dentro de PLT y a lo mejor abres paréntesis y le indicas todas las características que quieres, ¿no? Eso no funciona en Matplotlib. Hay una cosa que se llama Plotly, que vamos a ver más adelante, que sí funciona como tú estás planteando, ¿vale? Pero lo vamos a ver como en como la mitad de semestre, ¿no?
Bueno. Vale. Ahora voy a hacer aquí un gráfico que es un tipo Seaborn White, que lo que hace es que todo es blanco. Voy a graficar el costo total y voy a utilizar el plot que va a ser un KDE. ¿Sí? ¿Qué es un KDE? Es un KDentity. ¿Sí? ¿Qué es un KDentity? Es una función, es un histograma continuo. ¿Sí? Un KDentity lo que hace es que hace un refinamiento del histograma suficientemente pequeño para graficar una forma funcional continua. ¿Sí? Entonces lo que hace es toma el soporte de donde vive el histograma, hace un refinamiento y hace el plot como si fuera una función continua. ¿Vale? Muchas veces es interesante graficar así los datos porque te permite como una visualización como muchísimo más interesante que simplemente ver el histograma. Y entonces pongo que el gráfico se llama densidad del costo total. Y ya. Vale. Ahora sí, voy a trabajar con la regresión. Bueno, voy a empezar a trabajar ahora sí con los datos para la regresión. Lo que he hecho hasta ahora es mostrarles un poquito sobre cómo crear estadísticos descriptivos, cómo hacer gráficos para estadísticos descriptivos, que el obvio más o menos es el histograma. ¿Vale? Bien, ahora voy a utilizar un nuevo estilo que es Seaborn Task y voy a hacer un scatter. ¿Sí? Entonces tomo plc.scatter y ahora sí lo que le digo, si es un scatter, entonces necesita al menos dos columnas del data frame. Entonces, voy a utilizar aquí una forma alternativa para llamar una columna de un data frame. Como les he mostrado hasta ahora, como llaman una columna de un data frame, es que abren brackets, abren comillas y el nombre de la columna. ¿Sí? Esa es la manera en que lo he enseñado hasta ahora. Hay una manera alternativa, que es tomar el nombre del data frame, poner un punto y poner el nombre de la columna. ¿Sí? Esta forma funciona muy bien cuando los títulos de sus columnas no tienen espacios. Si tienen espacios, no funciona. ¿Sí? Entonces, por eso normalmente la gente utiliza el de la comilla por aquello de que acostumbren poner espacios en sus títulos de columna. ¿Vale? Creo que R no permite espacios, si no mal recuerdo. O sí permite, no recuerdo. Sí permite espacios. Lo que no permite es números al principio. Python no tiene esa restricción. Luego, entonces voy a tomar el costo medio y la cantidad, y lo que voy a hacer es graficar un scatter plot y la bolita que voy a graficar, con eso estoy definiéndola con la letra S, va a ser de tamaño 10. Ustedes pudieron haber puesto esa bolita de tamaño que ustedes quieran. Tamaño 10 es el que estoy mostrando aquí. Y el color que voy a utilizar para la bolita es rojo. ¿Sí? Le pongo el título del gráfico, que es un gráfico de dispersión del output contra el average cost. Y ya, tengo este gráfico. ¿Vale? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pueden ver aquí? Esta es la curva de costo medio. ¿Qué les llama la atención? ¿Les llama algo la atención esta curva de costo medio? ¿Cómo decía la teoría que era? Me regreso un poquito a mi pizarra. La teoría dice que la curva de costo medio es como la que tengo aquí. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos allá en el gráfico, bueno, que digan en Python, lo que tenemos es un caso en el cual la curva de costo medio es una cosa más o menos, piensen que esto está como continuo, no está tan horrible como estoy dibujando. Voy a repetirla. Más o menos así, muy hacia abajo. Lo interesante es que sospecho que los datos lo que nos están indicando es que en realidad si todos los datos están graficados así, quiere decir que ninguna empresa en este momento está cerca de la escala mínima eficiente. Porque si hubiera empresas cerca o que hayan rebasado la escala mínima eficiente, querría decir que la curva de costo medio debería desplazarse a ver así, que ha empezado a crecer. Entonces, si no está así, como es nuestro caso, quiere decir que entonces hay mucha oportunidad, es decir, hay espacio
para que quepan muchas empresas todavía. Eso es lo que quiero decir. Básicamente. ¿Vale? Pareciera que al final sí se endereza un poco, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos lo muestra, cómo es nuestra estimación. Vamos a ver. Vale, ok. Ahora, vamos a hacer una regresión entonces. Nuestra regresión sería de la siguiente manera. Entonces, voy a tomar el data frame y voy a tomar la columna L source cost, que es mi variable dependiente. ¿Sí? Entonces, acuérdense de mi ecuación. Mi ecuación está aquí. Mi ecuación es esta. Lo que quiero hacer es tomar el logaritmo del costo total, luego va a haber un parámetro constante, luego el logaritmo de la cantidad, logaritmo de los precios de los insumos. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es tomar el del data frame, voy a tomar varias columnas. Entonces, cuando toman solo una columna, lo único que necesitan es hacer bracket, comilla, nombre de la columna. Cuando necesitan tomar más de una columna, necesitan hacer bracket y luego, en lugar de ingresarle comilla, el nombre de la columna, necesitan darle una lista. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo en esta línea que voy a mostrar ahora, es que le estoy diciendo a Python que no quiero que tome una columna, sino que tome una lista de columnas. ¿Sí? Entonces le paso la lista de todas las columnas que quiero, pero con la misma lógica. Abro brackets y le doy el objeto que quiero tomar de este data frame. Y lo guardo en X. Entonces tengo mi variable dependiente Y y mi matriz X. Y luego, noten que ahí tengo la columna one. Si por alguna razón ustedes no quieren crearla a mano, hay una alternativa. Y es la alternativa que tengo aquí descrita abajo, comentada como X2. Si ustedes ven X2, lo que tengo en X2 es tomo de stack model.add constant, lo que le puedo agregar es a una matriz un vector de puros 1 con esa instrucción. ¿Sí? Si no quisiera hacerlo a mano, como lo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, luego, de ahí voy a tomar, de Stat Model, voy a tomar el objeto que se llama OLS, que es el mínimo escalador ordinario, que necesita dos objetos, necesita al vector Y, la matriz X. Luego, digamos, hasta este punto lo que ha hecho Python es, digamos, calcular el modelo, hace la regresión, y ese objeto lo guarda en S. Luego, cuando le digo es fit, entonces, digamos, ya tiene todos los elementos, lo que le digo es ahora estima, y guárdalo en S2, y al final quiero que de S2 imprimas el resumen. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Entonces le doy run y me imprime el resumen. Entonces, esa es la regresión. Básicamente esa es la manera en que hacemos una regresión en Python. ¿Sí? Entonces veamos algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, la constante es 3. negativo menos 3.52. Luego, el logaritmo del output es 0.72. Como esta cosa está en logaritmo, ¿cuál es el efecto marginal de la cantidad sobre el costo? ¿Cómo se leería este efecto marginal? ¿Se acuerdan de las primeras clases? Cuando vimos efectos marginales. Dijimos que cuando las funciones sean log-log, o logaritmos y logaritmos, es decir, logaritmos tanto en la dependiente como en la explicativa, ¿cómo se lee ese coeficiente? ¿Cómo qué? Como una elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese 0.72? Quiere decir que si incremento en un 1% la producción, el costo se incrementa menos que proporcionalmente. Se incrementa en 0.72. ¿Sí? Lo cual más o menos parecía lógico cuando vimos la curva de costo medio. Eso quiere decir que todavía hay oportunidad. Las empresas pueden incrementar sus producciones y los costos incrementarán menos que proporcionalmente. ¿Vale? Hay espacio, digamos, en la industria para que eso ocurra. Luego, el precio del trabajo es positivo, es decir, incrementan los costos. Aquí un poquito lo extraño y habría que pensar cómo la interpretación es que el precio del capital es negativo. ¿Sí?
¿Qué significa que el precio del capital tenga un efecto negativo en los costos? No lo sé, la verdad no lo sé. Tendríamos que pensar. ¿Vale? Ok. Bueno, la otra cosa que nos interesaría seguramente es saber si la suma de este coeficiente más este coeficiente más este coeficiente es igual a 1. ¿Sí? Eso lo voy a hacer un poquito más adelante. ¿Vale? El R cuadrado es 0.92. Quiere decir que mucha de la variabilidad del costo total, si es explicada por las variables que incluyen el modelo, pues aquí está haciendo como más o menos, si hiciera un análisis ANOVA, encontraría que en efecto la variabilidad proviene más del modelo que de los errores. Bien, ahora, veamos la forma alternativa de hacerlo, sin agregar la constante a priori, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es igual, tomo la columna de costo total y tomo las columnas que me interesan, y lo que voy a hacer es tomar la función addConstant y voy a estimar el modelo, pero utilizando X2, ¿sí? Entonces, estoy utilizando una función de StatModel que agrega la constante para obtener los mismos resultados, ¿vale? Y obtendría estos resultados, que serían los mismos, ¿vale? Bien, esta es mi estimación final. Mi estimación final sería de esta manera. Bien, ahora, noten aquí, lo estoy haciendo todavía de una forma más abreviada. Noten la diferencia respecto de los chunks anteriores. Es, anteriormente lo que hacía era primero calculaba el modelo, luego le decía fit y luego ya imprímelo, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo resumir en una sola línea. Le digo, S statmodel.ols de X y Y, ajusta, sí, ¿sí? Eso lo podría hacer. Todo incluso puedo resumir más el paso. Lo que puedo hacer es tomar Paint, por ejemplo. Déjenme tomar Paint. Déjenme comentar estas dos. Y puedo tomar directamente este amigo que está aquí. Y le voy a poner esto al final. Toma. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo ahí es estimar el modelo, ajustarlo y tomar el resumen y imprimir. Todo en una sola línea. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan que Python opera con punto una función, lo que pueden hacer es anidar esa función. ¿Cómo la anidan? La ponen al final. ¿Sí? Entonces, punto, funciona. Punto, la siguiente función. Punto así, hasta infinito. ¿Sí? O sea, no hay límite en eso. Bueno, el límite es el número de funciones que existen. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cómo lo hubiéramos hecho manual? Porque seguramente es una de las preguntas, ¿no? Lo hubiéramos hecho manual, habríamos tenido que resolver esta matriz, ¿no? Bien. Yo no lo voy a hacer manual aquí porque ya lo hizo Mar la clase pasada. Lo que voy a hacer es obtener estos parámetros si quisiéramos como operarlos, ¿no? De forma individual. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el objeto que se llama E, le pongo punto para y me va a dar los parámetros. Entonces, estos son los coeficientes. Bien, vale. Ya, y aquí me quiero quedar en la parte del notebook. Con esto voy a regresar la clase pasada, la clase siguiente, perdón, porque necesito ver pruebas de hipótesis que todavía no he visto en clase teórica. ¿Vale? Entonces me voy a regresar a mi pizarra. ¿Alguna duda con lo de Python Store? Lo que hace PID es que estima el modelo en realidad. Lo que hace la primera parte es, ajá, exacto. Bueno, establece las reglas. Establece las reglas de lo que quieres hacer. Eso es lo que hace la primera parte y luego ya estima el modelo. Vale. ¿Dudas con Python? ¿Store? Vale. Me quiero ir ahora sí aquí a mí. Bien. ¿Quién aplicó esto, no? ¿O quién sabemos que lo ha aplicado en México? Bueno, el único caso que yo sé que ocurrió como política pública es este caso que les voy a mostrar ahora. Déjenme, voy a recorrer esto un poquito. Hacia acá. Les digo, para ello, para los que están interesados en este tipo de modelos, en realidad se siguen ocupando muchísimo y creo que de buena manera. Vale.
¿Vale? ¿Cuál es este caso? Este caso es un caso que estimó la Comisión Federal de Competencia hace muchos años para un caso muy particular. El caso seguramente, bueno, no creo que ustedes son muy jóvenes para haberlo escuchado, pero hace muchos años ocurrió en el país que Coca-Cola y Big-Cola tenían un problema por el mercado de los refrescos este, en el país. Lo que ocurrió fue que cuando llegó Big-Cola a México, Coca-Cola sintió la presión competitiva que podía significar Big-Cola, y no sé si sigue existiendo la marca Big-Cola, creo que no. Al menos ya no en México, creo que todavía en Sudamérica, pero en México ya no. Lo que ocurrió fue que Coca-Cola, al percibir la entrada de un nuevo proveedor de refrescos, empezó a establecer prácticas que limitaran el crecimiento del nuevo entrante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que estableció contratos de exclusividad con las tienditas. Entonces, lo que le ofreció a las tienditas fue que les decía, les pinto su fachada, te doy un refrigerador, pero la condición es que no puedes en el refrigerador incorporar ningún producto que no sea de mi línea o en la tienda en general vender ningún producto que no sea de la línea de Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, eso lo vio la Comisión Federal de Competencia como algo anticompetitivo. ¿Por qué? Porque era básicamente un abuso de dominancia, ¿sí? Es decir, el más grande en el mercado estaba imponiendo reglas para el entrante que inhibían su crecimiento, ¿sí? Entonces, la pregunta, de hecho, el análisis es muy sencillo. Dices, bueno, lo que está pasando, si lo piensas de esta manera, es, en general lo que está pasando es que si pensáramos que la industria es como muestro en este panel del lado derecho, es decir, que hay un punto del costo medio cuando Coca-Cola pone restricciones, ¿a cuántas tienditas puedes atender? Lo que está haciendo es topar la cantidad. Es decir, piensen que la cantidad es cuántas tienditas puedes atender desde un centro de distribución, ¿sí? Entonces, cuando impones la restricción, eso se llama restricciones verticales, se llama en general. Cuando impones la restricción a la tiendita, lo que haces es reducir el número de tienditas que puede atender Bitcoin. Implícitamente lo que está haciendo es, artificialmente, es imponer un tope que digamos que puede ser, por ejemplo, que las empresas entrantes solo puedan llegar a atender hasta este número de tienditas. Si solo puede llegar hasta el punto pelitos azul, quiere decir que nunca puede alcanzar su escala mínima eficiente. ¿Sí? Porque entonces, de hecho, Big-Cola está en su zona de economías de escala, porque ciertamente si incrementara el número de tienditas que atiende, puede reducir sus costos. Hay una restricción artificial exógena que le impide llegar a un número en el cual sus costos sean todavía más pequeños. ¿Sí? Es decir, funcione de forma eficiente. Entonces, esa era la pregunta que se quería responder la comisión. Dice, ¿de verdad estamos ante un problema en el cual Coca-Cola, con su política de exclusividades en las tienditas, está generando este efecto de cerrar el mercado? Porque eso así es como se le llama, cerrar el mercado. Bueno, para responderlo, entonces, lo que ocupó fue una función del tipo como la de Nerlo, planteó el modelo de esta manera. Noten que la diferencia es que aquí ocupa otros componentes. Déjenme bajar un poco. Aquí agregó otros componentes. Agregó no solo la cantidad en forma lineal, logarítmica, sino en forma cuadrada. Y como no tenía precios de los insumos, digamos, aproximó los precios de los insumos con unas dummies, con D. Esas dummies son variables dicotómicas que son características inertes, pero inherentes, perdón, a las localidades donde estaban ubicadas las tienditas. Entonces dices, bueno, no tienes costos, pero lo que sí tienes es factores particulares de la región que pueden explicar los costos. ¿Sí? Esta forma funcional se conoce como transloc y permite calcular la escala mínima eficiente. Entonces, una vez que lo calculó, encontró esto. Dijo, bueno, resulta ser que la escala mínima eficiente en este mercado es, aquí está, es 2302.55. Quiere decir, lo que encontró la comisión es que si Big-Cola estaba atendiendo a menos de 2.302 tienditas en promedio desde su sede, querría decir que en efecto Coca-Cola le cerró el mercado.
Si no, si por el contrario encontraban que muy pocos de las localidades donde Coca-Cola supuestamente cerró el mercado, Big-Cola estaba cerca de ese valor, entonces no cerró el mercado. ¿Sí? Interesante de mi perspectiva, ¿no? La manera de solucionar. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto? Buenísimo. Voy a